Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros la asistencia a esta charla sobre el melanoma que nuestra asociación Castellón contra el Cáncer viene organizando con asiduidad desde hace bastante tiempo y que forma parte de otras muchas actividades que desarrolla esta entidad a lo largo del año. También queremos agradecer a la Caja Rural su inestimable colaboración en la organización de este acto, cediéndonos sus instalaciones y colaborando en la organización del mismo. Y, sobre todo, animaros a que sigáis con la máxima atención. Tratamos de insistir en la prevención de este cáncer de piel tan peligroso para la salud y tenemos la convicción que la mejor manera de actuar para evitar su aparición es la prevención, a la que consideramos la forma más eficaz para evitar su aparición y posterior desarrollo. Siempre será mejor y más eficaz el prevenir que los tratamientos que podamos aplicar una vez instaurada la lesión. Pero bueno, para hablar de esto ya tenemos aquí a un excelente profesional, como es el doctor Miquel Armengot Carbó, doctor en Medicina por la Universidad de Valencia, especialista en dermatología médico-quirúrgica y venerología. Aparte de la licenciatura, el doctorado y la especialización, ha cursado diversos másteres en dermatología. Cuenta con numerosos premios asociados a las múltiples publicaciones realizadas. Ha sido profesor asociado de la Universidad Cardinal Herrera y en la Universidad Jaime I. Actualmente desarrolla su actividad profesional en el Departamento de Salud de Castellón, en el Hospital General. A continuación, cedo la palabra al doctor Miquel Armengot, no sin antes mostrarle nuestro más profundo agradecimiento por su interés y participación en esta charla, de la que estoy seguro vamos a aprender cosas muy prácticas e interesantes para nuestra salud. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación y por invitarme a dar este tipo de charlas que siempre me parecen muy importantes, porque como bien estabais diciendo, ¿no? la prevención al final es lo más importante cuando uno se enfrenta a un tema como es el cáncer de piel en general y el melanoma en particular, como iremos viendo, y por eso la charla se titula Melanoma y cáncer de piel, la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz, que como veréis en realidad son distintos ámbitos de la prevención. Entonces, en una primera diapositiva, yo he resumido lo que se suele transmitir en estas charlas, ¿no? En estas charlas pues, se habla de que el sol, concretamente las radiaciones ultravioletas, son la principal causa de ese cáncer de piel, que las quemaduras solares, sobre todo, son las que aumentan más ese riesgo del melanoma maligno, que cuanto más blanca es la piel, más fácil es que se queme y con ello más fácil es que desarrolle un cáncer y que hay que ponerse protector solar, ¿no? Esa es un poco la conclusión de cualquier charla de estos. Entonces, vamos a entrar, aparte de esto, ¿no? en otros detalles, como iréis viendo, que pueden ser interesantes para entender también este tipo de tumores. Entonces, una cosa que mucha gente no sabe es que el cáncer de piel es un problema muy, muy frecuente, tan frecuente que son los tumores, los de piel, los tumores más frecuentes del ser humano, con diferencia. 1/3 de todos los cánceres que tienen los seres humanos de raza blanca son de piel. Lo que ocurre es que, como veremos luego, se suelen sacar de las estadísticas porque si no las rompen, ¿no? La incidencia de casos de cáncer de piel no deja de aumentar, cada vez hay más casos. Y actualmente se calcula que más o menos 1 de cada 4 personas en nuestro entorno tendrá cáncer de piel a lo largo de su vida, ¿vale? O sea que os podéis hacer una idea de cuántos de aquí lo desarrollarán o lo han desarrollado ya. Tanto es así que mucha gente famosa, conocida y muchos presidentes y políticos famosos de Estados Unidos pues han tenido cáncer de piel. Algunos de ellos han tenido concretamente el melanoma y algunos de ellos les ha matado. Con lo cual esta primera diapositiva es para hacer una mención a este hecho, que es que hablamos de cáncer en general, pero no todos los cánceres son iguales, como veremos luego, ¿vale? Entonces, nosotros en la piel, el que nos da más miedo, más respeto, es el melanoma, y luego tenemos otros cánceres, los no melanoma, que esos también tienen su relevancia, pero que no tienen el peligro de este. Pero antes de continuar por este camino, el de los distintos cánceres de piel, a mí me gusta mucho aclarar conceptos, porque ocurre mucho que los médicos damos por hecho que la gente nos entiende cuando hablamos y cuando usamos conceptos como tumor, y muchas veces lo que hacemos es asustar sin querer a las personas porque hablamos
desde nuestra perspectiva. Entonces, ¿qué es un tumor benigno? ¿Qué es un tumor maligno? ¿Cómo se producen? Esto es útil para luego entender todo lo que iremos viendo, ¿no? Entonces, si esto fuera una clase de medicina, cuando hablara de cómo se desarrollan los tumores, me metería en esto muy complejo, que es el tema de las vías moleculares que llevan al cáncer. Pero esto se puede simplificar en una charla como esta, en que en nuestras células, que siempre tienen que estar pues, multiplicándose para ir sustituyendo a aquellas que se mueren, pero tienen que ir replicándose de forma controlada, pues bueno, en esas células hay dos tipos de genes principales que regulan esa proliferación, esa multiplicación de las células, ¿vale? Tenemos unos que son los oncogenes, que son los que son el acelerador, son los que hacen que la célula se ponga a multiplicarse, y otros son los genes supresores tumorales, que estos lo que son el freno, son los que dicen ya está bien, ya te has multiplicado lo que tenías que multiplicarte, para, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, esto es un esquema de la piel, ¿no? En una célula de la piel, pero esta explicación sirve en general para todos los tumores benignos y malignos de distintas localizaciones. En una célula hay algo que le produce una mutación en un oncogen lo que va a producir es que en lugar de activarse solo cuando hace falta, esté siempre activado y esté siempre diciéndole a la célula que se multiplique, que se multiplique, que se multiplique, ¿vale? En cambio, si los que se mutan son los otros, los supresores, lo que falla es el freno, ¿no? Deja de frenar. Entonces, si se nos muta un oncogen, esa célula empezará a multiplicarse, se producirá un acúmulo de células, pero si todo va bien, ahí se activará el freno. Los supresores tumorales se activarán, frenarán y entonces habrá habido un crecimiento limitado, un acúmulo de algunas células que se han multiplicado más de lo que debían, pero que se ha conseguido controlar. Ese es el concepto de tumor benigno. Y en la piel, tumores benignos tenemos todos y en abundancia. Son los distintos tipos de lesiones que vamos a ver, ¿no? Los típicos son los lunares, ¿no? Los nevus, que decimos nosotros. Los lunares pues son esto, son tumores benignos de los melanocitos, como luego veremos. Se han multiplicado, pero se ha controlado, no ha llegado a más. Pero ¿qué pasa si hay esa mutación o se acumulan mutaciones o tenemos la mutación del oncogen y también se nos muta uno de los frenos, ¿no? un supresor tumoral. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos acelerado por una mutación y sin freno por otra. O tenemos tantas acelerando que los frenos no son capaces de pararlos, ¿no? Entonces, ese acúmulo de mutaciones va a llevar a que la célula se multiplique y se multiplique sin freno, y ese multiplicar sin freno es lo que define al tumor maligno. Es decir, el tumor maligno es aquel constituido por células que no tienen, que crecen sin freno, ¿vale? Luego ese tumor maligno, y eso es tumor maligno, luego ese tumor maligno puede además adquirir la capacidad de meterse, y eso normalmente es con mutaciones adicionales, puede adquirir la capacidad de meterse en los vasos sanguíneos, en las venitas de la piel, para entendernos, y entonces a través de la sangre irse a otros sitios y empezar a multiplicarse en esos sitios, y eso es lo que llamamos metástasis, ¿vale? Ese viaje por sangre a distancia, pues a nivel cerebral, pulmonar, hígado, son las típicas en el caso del melanoma. O también pueden adquirir la capacidad de meterse en otro tipo de vasos que no son los de la sangre, sino los de otro sistema circulatorio que tenemos, que son los vasos linfáticos, y en ese caso, de donde está el tumor, en este caso en el antebrazo, ¿no? Viajan a los ganglios linfáticos de la zona, que esto de los ganglios es muy conocido pues sobre todo por el cáncer de mama, ¿no? Pues al final es esto, ¿no? Células que se han metido en los vasos linfáticos y se han ido a los ganglios, y luego ya de los ganglios acabarán yendo también a la sangre y dando las metástasis, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto era para aclarar lo que es tumor benigno, tumor maligno, y ahora vamos a ver esos cánceres de piel, ¿no? Los tumores malignos de la piel. Entonces, para entender los tumores que hay, pues está bien conocer mínimamente de qué está constituida la capa más superficial de la piel, que es la epidermis, que es de donde se originan estos tumores, estos cánceres. Entonces, en esta capa superficial de la piel, que llamamos epidermis, tenemos las células predominantes, son los queratinocitos que se llaman, y que se diferencian en unos que están en la base,
de esa epidermis, que es esto que vemos aquí abajo, en la base. Esto se llaman células basales. Las que hay por arriba son las células escamosas y luego entre las células basales de vez en cuando se encuentra un melanocito, que como veremos también es el que se encarga de fabricar la melanina, el color de la piel, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál de estas células se vuelva loca y empiece a multiplicarse sin control, pues tendremos los distintos tipos de cáncer de piel que vamos a ver, ¿vale? Entonces, el concepto de ese cáncer de piel nos engloba el que más nos importa por su relevancia, que es el melanoma, el que más miedo nos da, y luego todo el resto, ¿no? Que como el más importante es el melanoma, pues el resto lo llamamos en su conjunto cáncer cutáneo no melanoma, que esto es el que realmente es tan frecuente, el que hace esas estadísticas de que 1/3 de los cánceres de los seres humanos de raza blanca son los cutáneos, ¿no? Pues son por el cáncer cutáneo no melanoma. Principalmente es el carcinoma vasocelular, el que deriva de esas células de la base, las células basales. Y luego, en segundo lugar, el carcinoma epidermoide, ¿vale? El melanoma es el menos frecuente de todos estos, pero el más relevante. Esto que os comentaba antes de las estadísticas, pues si uno se va a las estadísticas de cáncer de distintas fuentes, pues si se fija, pone estimación de casos de cáncer en España para el año 2024 y el inciso, ¿no? Excluidos los tumores cutáneos no melanoma. Es decir, todo ese grupo, el vasocelular y el epidermoide, se excluyen porque si no se empequeñece mucho el resto, ¿no? Entonces vamos a ir viendo primero estos, los más frecuentes, y luego ya entraremos al melanoma, que es el que más nos importa, ¿no? El carcinoma vasocelular es frecuentísimo. Este es el que es el más frecuente de raza blanca. Aparece generalmente en zona de exposición solar crónica, principalmente cara, nariz, cuero cabelludo en gente, en hombres con alopecia. Y es, por lo tanto, zonas que están expuestas todo el año al sol, ¿no? Por eso llamamos de zona de exposición solar crónica. Y, por supuesto, pues va a ser más frecuente en gente que le da especialmente el sol, ¿no? Pues los trabajadores al aire libre es un clásico, los agricultores o los trabajadores de la construcción serían los clásicos, ¿eh? Entonces, ¿cómo se manifiesta este carcinoma? Pues el motivo típico de consulta suele ser, pues, es como, lo que uno nota es como un bultito, un granito, como quiera llamarlo, una lesión elevada, que con frecuencia tiene tendencia como a sangrar un poco o a hacerse una costra. Es muy típico que nos cuenten la historia de es que me sale una costrita, me cae, que parece que se ha curado, pero luego se me vuelve a formar. Esa historia es muy típica del carcinoma vasocelular. Entonces, ese granito que no cura y va creciendo poco a poco y encima se ulcera, pues ese es el carcinoma vasocelular clásicamente, ¿no? Lo bueno que tiene el carcinoma vasocelular es que así como es el más frecuente, es el menos agresivo, con diferencia, ya que este, aunque efectivamente no tiene un freno y crece sin parar, no adquiere esa capacidad de meterse en los vasos y de dar metástasis. Por eso se dice que tiene agresividad solo local. Es decir, crece y, claro, depende de dónde te crece, te hace un destrozo, pero no te da metástasis, ¿vale? Y estas son, pues, imágenes típicas, suele aparecer como un bulto. Otro detalle típico del vasocelular, que cuando uno se acostumbra a verlo, pues es fácil de identificar, si uno le pasa una linterna por encima o una luz por encima, como que brilla más, se aprecia aquí en esta foto, es más brillante que la piel de alrededor. Ese brillo que llamamos brillo perlado es muy clásico del carcinoma vasocelular. Y estas fotos son de gente de más edad, pero hay que saber que esto no es únicamente de gente más mayor, sino que gente muy joven, como esta paciente mía de 30 años, que vino con 2 carcinomas vasoculares, uno estaba aquí y otro estaba aquí, pues sirve para concienciar de que esto también afecta a gente joven y además cada vez más. Y claro, cuando uno se pone a extirpar, pues no es lo mismo extirpar esta pequeñita lesión de aquí que extirpar este tumor de aquí, ¿no? Luego la cicatriz va a ser mayor. Y también las molestias y demás, lo que nosotros llamamos morbilidad, ¿no? Igual que no va a ser lo mismo extirpar este pequeño carcinoma vasocelular de la nariz que este otro, ¿eh? A nivel de luego la reconstrucción y cómo quedará el resultado no tiene nada que ver. Por lo tanto, dentro de lo malo, pues cuanto más pronto lo pillemos, pues mejor, ¿no? Nosotros con la dermatoscopia, con esta especie de lupa, que no es una lupa, es una lente de aumento que tiene una luz especial, nos permite ver cosas y diagnosticar vasocelares muy incipientes, que apenas se ven clínicamente. Fijaos esto qué pequeño es en comparación con la nariz, pero que dermatoscópicamente a nosotros nos llama mucho la atención, ¿no? Y por lo tanto, el carcinoma vasocelular, como se suele manifestar, es como un grano, como un bulto, en la cara generalmente,
que va creciendo, que sangra ocasionalmente, que se hace costra, y si uno se fija en lo de la luz, pues que brilla, ¿no? Que es más brillante que la piel de alrededor. Y este es el que ha tenido pues esta gente famosa que os he enseñado antes, los que más han tenido han sido estos, Hugh Jackman, que aquí en esta foto, que ya le habían quitado uno, y en esta foto tenía aquí otro, un vasocelular, y luego le han ido quitando otros. Entonces todos estos que había puesto antes, los que no habían tenido melanoma, lo que habían tenido eran vasocelulares. Bueno, y el otro de los carcinomas, de los no melanomas, ¿no? Sería el carcinoma epidermoide. Es menos frecuente que el vasocelular, aparece en localizaciones similares porque también tiene que ver con esa exposición acumulativa crónica al sol, suele aparecer más tardíamente, más a partir de los 60 años, y a diferencia del vasocelular, sí que tiene capacidad de desarrollar esa capacidad, valga la redundancia, de meterse en los vasos y dar metástasis. No tanto como el melanoma, pero sí que la tiene, a diferencia del vasocelular, ¿no? Con lo cual es más relevante en este sentido. Aún así es infrecuente en comparación y normalmente no produce mortalidad, aunque un 1% sí que puede ocasionarla. Entonces, ¿cómo se suele manifestar? Pues este es más variable. Pero bueno, aquí veis el dorso de las manos es otro sitio típico de exposición solar, que por cierto muchas veces nos olvidamos de proteger, el dorso de las manos, igual que las orejas. Entonces suele aparecer también como una lesión abultada y esta suele tener en su centro un acúmulo de queratina, es decir, como una masa dura, de piel muerta, para entendernos, que si se desprende, pues lo que deja es una úlcera que no cura. Otras veces ese acúmulo de queratina se hace muy excrescente, muy exofítico y hacen lo que se llaman cuernos cutáneos, que el nombre lo dice todo, ¿no? Son cuernos cutáneos en cuya base lo que suele haber es un carcinoma epidermoide. Y luego, otra forma también que puede ocurrir es en forma de úlcera que no cura. Entonces esto hay que distinguirlo, pues, porque hay mucha gente, o bastante gente, que tiene esas úlceras típicas por la mala circulación en las piernas, ¿no? Pero si esa úlcera no evoluciona como toca, sobre todo si empieza a abultarse hacia afuera, que no es lo normal, pues hay que pensar en esta posibilidad, ¿no? Y aquí tenemos otra imagen de cómo sale como un bulto con ese centro como rasposo, queratóxico que decimos nosotros. Y hay que ir con especial ojo cuando vemos una úlcera que no cura a nivel labial, porque el cáncer epidermoide, el carcinoma epidermoide del labio es especialmente agresivo, tiene más propensión a dar esto de las metástasis. Y en este no solo influye el sol, que influye mucho, sino también el tabaco. El tabaco también predispone a ese cáncer. Y bueno, ya llegamos al principal de la charla, ¿no? Que es el melanoma. Entonces, el melanoma, a diferencia de los no melanoma, tiene una marcada tendencia a dar metástasis y, por tanto, tiene capacidad para matar. Y, de hecho, más del 90% de las muertes causadas por cáncer de piel son causadas por melanoma. Y el melanoma es cada vez más frecuente, la incidencia no deja de aumentar. Entre el 2015 y 2020 en nuestro país aumentó un 40%. Se calcula que son actualmente en nuestro medio unos 13 casos por cada 100.000 habitantes y año. Esto está un poco desactualizado, ahora se dice que son 15 casos por cada 100.000 habitantes y año, 15 casos nuevos. Más o menos una de cada 100 personas en nuestro entorno desarrollará un melanoma a lo largo de su vida. Y además, volviendo a lo de los jóvenes, pues saber que 1 de cada 3, más o menos, ocurre en menores de 40. O sea, que la gente joven, que se piensa que esto del cáncer le pilla como muy lejos, pues debe ser consciente que este tipo justamente es especialmente frecuente, ¿no? A esas edades. Esto es una gráfica de Estados Unidos, porque aquí no tenemos gráficas tan buenas, pero bueno, que muestra la tendencia creciente en la incidencia, es decir, en el número de casos nuevos por cada 100.000 habitantes y año, según van pasando los años, ¿no? Que cada vez hay más. ¿Y cómo se ve el melanoma? Pues bueno, la mayoría de los melanomas son la imagen de la izquierda, lo que llamamos melanoma de extensión superficial, son manchas de coloración heterogénea, luego veremos cuáles son las pistas para sospecharlo. Ocurren principalmente en el rango entre los 30 y 50 años, aunque pueden ocurrir en cualquier edad. Y aparecen típicamente, así como los otros aparecían en zona de exposición solar crónica, siempre expuesta al sol, estos suelen aparecer en zona que en invierno está cubierta y se expone en verano, lo que se llama la exposición solar intermitente. Y son zonas que además son más propensas a quemarse justamente por eso, ¿no? Porque no están como habituadas al sol. La localización más típica en los hombres es en la espalda y en las mujeres es las piernas. Pero bueno, sale en cualquier localización.
Otro tipo que hay, que este da más susto porque este aparece repentinamente y crece muy rápido, como un bulto negro que crece muy rápido, es el melanoma nodular, aparece un poco más tardíamente, es el siguiente en frecuencia, pero como veis con mucha diferencia, ¿eh? El más frecuente es el de extensión superficial. Luego hay una forma que aparece en edad más avanzada porque es una forma de melanoma que sí que se relaciona como los otros con la exposición solar crónica, a diferencia de los clásicos, y aparece como una mancha similar a esta, pero en la cara, ¿no? Y suele ser de crecimiento más lento, se suele comportar mejor que en otras localizaciones. Y luego tenemos los melanomas acrales, es decir, los melanomas de manos y pies, que estos no guardan relación con el sol, lógicamente, y por eso son comunes a todas las razas. Estos porcentajes se refieren todo a raza blanca, que es la más frecuente en nuestro medio, ¿vale? Pero el melanoma acral, como no tiene que ver con el sol, es igual para todas las razas, ¿eh? Y de hecho, de un melanoma del pie es de lo que murió Bob Marley, que era una de las imágenes que os ponía antes, ¿no? Y bueno, vamos a entender un poco el melanoma, igual que hemos hecho con los otros. El melanoma sería el tumor maligno, esa proliferación maligna de los melanocitos, de esas células que decía que estaban de vez en cuando ahí en la capa basal de la epidermis, y que se encargan de fabricar la melanina. Por eso lo pongo ahí como un pulpo pintor, porque son células que tienen esa forma de pulpo, tienen como tentáculos, que se llaman dendritas, con las cuales inoculan en las células de alrededor, en las células de la piel, la melanina que están fabricando. La melanina que es lo que da color a nuestra piel, ¿no? Entonces, estos melanocitos fabrican la melanina y a través de sus dendritas la van metiendo en las células de alrededor. Esto ocurre ante el estímulo solar, ¿no? Da la luz del sol, se fabrica más melanina, se inocula y es bonito a nivel histológico el ver cómo la melanina se sitúa como una especie de casco encima del núcleo. Se ve el núcleo celular y encima un casco de melanina que refleja cómo eso lo que está intentando es proteger al núcleo de que la radiación ultravioleta le produzca mutaciones, ¿no? Está la función de esto, que nosotros ¿qué vemos? Porque que se pone moreno uno, ¿no? Y lo que estamos viendo ahí realmente lo que está reflejando que nuestro cuerpo se está defendiendo de una agresión, está intentando protegerse de la radiación ultravioleta. Por eso, una cosa que es protegerse no se debe ver como algo positivo, ¿no? Sino más algo a evitar, es una defensa frente a algo malo. Entonces, ¿qué ocurre con los melanocitos? Pues bueno, los melanocitos, igual que el resto de células, pueden sufrir una mutación, suele ser inducida por el sol, y entonces empieza a multiplicarse, pero si funciona todo bien, pues los supresores tumorales lo frenarán y tendremos, como hemos dicho antes, pues unos lunares, ¿vale? Sin mayor importancia. Pero, y sobre todo, según uno va acumulando más y más mutaciones, pues llegará un momento en que eso ya será incontrolable, empezará a multiplicarse sin detenerse y entonces cuando ya tendremos el melanoma. ¿Vale? ¿Y cómo ocurre esto, ¿no? ¿Cómo ocurre esta transformación del bonito, gracioso pulpo pintor a este monstruo horrible? Pues bueno, como hemos comentado, pues principalmente a través de esa radiación solar. Y pongo aquí al niño porque justamente, y tal como incide, como veremos luego, la campaña de Euromelanoma de este año, justamente son las quemaduras de la infancia, adolescencia, de antes de los 18 años, las que más se vinculan al desarrollo, décadas después, de melanoma. Y es que al final ese dicho común de que la piel tiene memoria es tal cual así, ¿no? Se van acumulando esas mutaciones, ahora ya entendéis por qué es lo que está ocurriendo, van mutándose oncogenes y van mutándose supresores y cuando ya no se puede frenar, pues entonces ya aparece el tumor. Y entonces, ¿cómo vamos a prevenirlo? Pues para la prevención a mí me gusta mucho y siempre vuelvo a esta... Esto es la campaña de Euromelanoma del 2021, creo que es, pero siempre vuelvo a ella porque es la que más me ha gustado. Tiene esta doble cara, por un lado el sol y por el otro lado la luna llena. Y lo que decía aquí esta campaña es, cuando veas el sol, protégete, y cuando veas la luna llena, es decir, una vez al mes, mírate, ¿no? Y esto tiene que ver con la prevención y con el diagnóstico precoz, ¿no? Y es que, como hemos dicho, al final lo que está ocurriendo es que la radiación ultravioleta sobre una persona que tiene una piel más o menos frágil, dependiendo de su genética, frente a ese sol, unas mutaciones que acabarán desarrollando ese melanoma y ese melanoma acabará dando, si no se hace nada, sus metástasis y matando, ¿no? Y entonces, ¿dónde podemos actuar? Pues podemos actuar
Primero, en lo que llamaríamos medicina prevención primaria, que es evitar que aparezca, intentar evitar que aparezca. Tenemos que actuar aquí arriba. Y luego, la prevención secundaria, que es la detección precoz, que es, vale, al final, a pesar de todo ha aparecido, pues vamos a detectarlo cuanto antes para prevenir las complicaciones, ¿no?, que de las metástasis y acabe matando a la persona. Entonces, respecto al primer paso, ¿no?, la prevención primaria, el evitar que aparezca, pues ahí es donde uno tiene que tener claro pues cuál es su genética y el entorno en el que estamos. No estamos en Noruega, estamos en un sitio con mucha incidencia de radiación ultravioleta. Y entonces, dependiendo de nuestro tipo de piel, pues el riesgo que eso nos supondrá será mayor o menor. Entonces, nosotros clasificamos lo que llamamos fototipos cutáneos, que lo que reflejan es la distinta sensibilidad de la piel al sol, ¿no?, la tendencia a quemarse frente a la tendencia a broncearse, ¿no? Entonces, el fototipo 2 sería aquel que la tendencia es a enrojecerse y como mucho consigue un leve moreno, un leve bronceado al final de verano. Eso es lo que me ocurre a mí, por ejemplo, yo soy fototipo 2. La media española suele ser el fototipo 3, una piel que al principio sí que se enrojece, pero luego sí que consigue ponerse morena. Y luego el fototipo 4 sería pues más el típico de pues, sudamericanos. Y luego ya 5 y 6 serían los africanos, ¿no? Y mención aparte, tienen los pelirrojos. Porque los pelirrojos, lo que les ocurre a ellos es que tienen una melanina, fabrican una melanina defectuosa, que es esa de color rojizo, que se llama feomelanina, que esa no solo no protege del sol, sino que incluso aumenta el daño, ¿no? Entonces es gente especialmente sensible al sol. Entonces, el primer consejo respecto a la prevención primaria es: asume tu fototipo. Identifícate como uno de estos fototipos y actúa en consecuencia. Es decir, no hagas como esos alemanes que acaban como gambas en nuestras playas, ¿vale? Una persona de fototipo 2 no se va a poner morena, va a ir acumulando mutaciones y jugando papeletas para tener un cáncer de piel. Por lo tanto, asumir el fototipo. Tampoco significa que el resto estén exentos, simplemente que el riesgo va disminuyendo. Y hay que conocerse uno mismo y asumir cómo es el fototipo y protegerse en consecuencia, ¿no? Entonces, que esa primera parte de la protección esta, ¿no? Hay que evitar, sobre todo, las quemaduras, que son las quemaduras las que más se vinculan al melanoma concretamente, que es el que nos preocupa en este caso, ¿no? Entonces, pues, protégete adecuadamente. ¿Y de qué te tienes que proteger? Bueno, de nosotros, de la radiación solar, ¿qué nos llega? Pues nos llega una parte, es la luz visible, ¿no?, con la que vemos todas las cosas. Tenemos radiación infrarroja, que es la que nos da el calor, la temperatura. Y luego la radiación ultravioleta. La ultravioleta C es la que no nos llega, porque la capa de ozono la filtra. Pero a nosotros nos llegan la UVB y la UVA, ¿no? El UVB y UVA. La UVB es la que produce más las quemaduras, el enrojecimiento, ¿vale? Y no penetra mucho en la piel, se queda más en la epidermis, pero es que justamente ahí es donde se producen los cánceres, ¿no? Entonces, ahí es donde este UVB produce las mutaciones que luego darán los distintos cánceres de piel. Los UVA están más vinculados al bronceado, por eso de las cabinas de UVA, que luego mencionaré, pero también promueven el desarrollo de cáncer y además se meten más adentro de la piel, llegan a dermis, y entonces empiezan a alterar lo que hay ahí abajo, que es pues todo el colágeno, las elásticas, etcétera, ¿no? Degeneran la dermis. De forma que se vincula con el envejecimiento. El envejecimiento producido por el sol lo vemos incluso en cosas cotidianas como los coches, los carteles, etcétera, pero es que en la piel eso también se ve mucho. Y un ejemplo típico es hermanas gemelas idénticas, misma edad, y que claramente las que se han expuesto más al sol están más envejecidas que el resto, ¿no? Porque el sol, la ultravioleta A concretamente, ha producido ese daño en la dermis, o sea que es otro motivo para protegerse, ¿no? Otro ejemplo típico es este señor, que es un camionero jubilado. Esto sirve para recordar que los cristales impiden la entrada del UVB en general, pero los UVA, igual que penetran más en la piel, también atraviesan el cristal y te llegan, ¿no? Y entonces este hombre, en la mitad derecha de la cara, pues tenía el envejecimiento propio de la edad, pero en la mitad izquierda a ese envejecimiento se le sumaba
el que le entraba por la ventanilla durante toda su vida de camionero, ¿no? El fotoenvejecimiento que llamamos se sumaba al cronoenvejecimiento, al envejecimiento por el paso del tiempo. Entonces, en esta era de locura de skincare y de gastarse dinerales en cremas, lo que hay que recordar es que la mejor crema antiedad es un fotoprotector que te evite ese daño dérmico, ¿no? Con lo cual, pues un motivo más, ¿no? para protegerse. Y por eso también es importante fijarse siempre en que el fotoprotector que compremos cubra esta radiación, porque los fotoprotectores, clásicamente lo del SPF, el SPF 30, el SPF 50, se refiere a la protección frente a UVB, que es el de las quemaduras, pero pueden o no cubrir UVA. Cuando cubren los UVA, que es la que nos interesa para este, y también porque también tiene su efecto carcinógeno, lo indican, ¿vale? Hay simbolitos, o lo detalla, UVA, UVA, UVA. En general, las marcas buenas van a tener todas esto, ¿no? Esto habrá que fijarse más. Si uno va a una marca barata, pues fijarse en que ponga que cubre UVA, porque si no te estás perdiendo la protección frente a esto. Entonces, ¿cuáles son las normas de fotoprotección? Pues bueno, nosotros siempre recomendamos aplicar cremas de SPF 50. Lo de más de 30 yo incluso lo borraría, me quedaría con 50. ¿Y por qué? ¿Por qué los dermatólogos insistimos con esto de 50? Pues porque es que eso de 50 es en laboratorio en una cantidad que jamás te vas a poner, ¿no? Para que una crema de 50 te ofrezca una protección de 50, tendrías que ponerte como un cuarto de tubo cada vez que te lo aplicas y luego reaplicarlo cada 2 horas. A lo mejor un día de playa te acabas un tubo solo para ti. Entonces, con la cantidad que nos ponemos de una crema de 50, normalmente nos quedamos con una protección de unos 15, ¿vale? Con lo cual, si te pones una de 15, pues te quedas en nada. Entonces, lo ideal es ponerlo un rato antes de la exposición. Yo mi consejo es ponérselo en casa antes de ir al sitio, 20 minutos antes de la exposición, y luego reaplicar cada 2-3 horas. ¿Por qué? Pues bueno, porque se va degradando, ¿no? Según va incidiendo la radiación ultravioleta, por su propia función, por cómo filtra esa ultravioleta, va consumiéndose, entonces va perdiendo su efecto. Por eso hay que reaplicar. Y más si entras en el agua, que entonces siempre se lleva parte del protector. Luego, otra cosa muy importante es, siempre que se pueda, evitar las horas centrales del día. De 12 a 4, yo lo extiendo siempre a de 11 a 5, porque aquí, en ese horario, el sol es muy potente, entonces si puedes, pues ve fuera de esas horas. E intenta evitarlas, porque es que en esas horas son las típicas que uno se cree que no se quema y al final se quema. Y luego, pues, ayudarse de otras cosas, ¿no? Sombrillas, ropa que si es oscura protege más que la ropa clara, gorra, gafas de sol, que ahí te está protegiendo los ojos también. Y con todo eso, pues reducir la cantidad de ultravioleta que nos llega. Luego, respecto a las cabinas de bronceado. Las cabinas de bronceado lo que emiten es UVA, siempre tienen algo de UVB, pero tienen UVA, y lo que pasa con las cabinas de bronceado, que en algunos países ya se han prohibido, es que se ha demostrado ya clarísimamente que son carcinógenas. Además, ahora ya entendéis muy bien que si te están radiando con UVA te van a envejecer, con lo cual me hace mucha gracia esa gente que se cuida mucho su aspecto y está con sus 1000 potingues, pero luego se meten ahí a envejecerse en una cabina de envejecimiento, que se podría llamar esto, ¿no? Y la intensidad de radiación UVA pues es de unas 10 a 15 veces mayor de la que recibirías a mediodía en España, ¿no? Lo que recibes en ese momento. Lo que pasa es que no te quemas porque no lleva UVB. Vale, entonces esto era la parte de prevención primaria, ¿no? De intentar evitar que nos aparezca el melanoma. Pero luego viene, pues bueno, aparece a pesar de todo un melanoma, o no lo he hecho bien y me aparece el melanoma. Entonces viene la otra parte, ¿no? Que es detectarlo cuanto antes, ¿no? Actuar antes de que se complique, que es esa otra parte, ¿no? Entonces, para esa detección precoz es muy importante el mirarse, ¿no? Porque al final, para ver, tienes que mirar. Si no lo miras, no lo vas a ver. Entonces, ¿por qué es importante esto? Pues porque no va a ser lo mismo, aunque todo es melanoma, todo es, por tanto, muy malo, no es lo mismo pillarlo así que pillarlo de esta otra forma, ¿no? Evidentemente, o no es lo mismo pillar como en esta pierna, la pierna de la izquierda, que con la pierna de la derecha, o este pie, ¿no? Evidentemente. Y esto, el diagnóstico precoz en general en cualquier cáncer es importante, pero en el melanoma es que es fundamental, porque el melanoma es que tiene un comportamiento muy extremo. O sea, si lo pillas muy pronto, se porta muy bien, y si lo pillas tarde, se porta muy mal.
No son como estos cánceres que son o fatales desde el principio o muy buenos en general. No, este tiene los dos extremos. Entonces, es fundamental el diagnosticarlo cuanto antes, porque además el melanoma se considera, al final el melanoma lo que importa no es la extensión, sino la profundidad, pero cuando hablamos de profundidad uno se imagina saber qué, y profundidad estamos hablando de milímetros, ¿no? Y el melanoma se considera muy grueso a partir de 4 milímetros, y 4 milímetros, lo pongo aquí para hacerse una idea, esto es una moneda de 1 céntimo, que ahí se ve muy grande, pues es este trocito. Con esta profundidad ya es un melanoma muy grueso, de los que baja aquí el pronóstico para abajo, ¿no? Otra gráfica que permite visualizar esto es esta, ¿no? Que es cómo la supervivencia a lo largo de los años en función del estadio en el que se encuentra, y vemos cómo cae en picado. Por si alguien de aquí tiene o ha tenido melanoma, aclarar que estas gráficas son del melanoma dejado a su evolución. Afortunadamente, en los últimos años ha habido una revolución en el tratamiento que ha hecho que estas curvas se eleven hacia arriba, pero sirve mucho para visualizar la importancia del diagnóstico precoz en este tipo de cáncer, ¿no? Entonces, ¿cómo consigo diagnosticarlo pronto? Pues sabiéndolo reconocer, ¿no? Porque al final el melanoma, siempre digo, ¿no? La pena del melanoma es que lo tienes ante tus ojos, ¿no? Y lo típico es que me comenten, ostras, yo es que no le hacía caso, creía que no tenía importancia, ¿no? Y lo tenía ahí. Pues es eso, ¿no? El drama del melanoma es que lo tienes ante tus ojos y tienes que saber verlo, identificarlo, para diagnosticarlo pronto. Entonces, ¿cómo reconoces el peligro? Pues hay dos reglas fundamentales. La clásica, la más conocida, es la regla del ABCDE, y luego la que más me gusta a mí, porque me parece la más útil, es la del patito feo. La del ABCDE es para analizar una lesión concreta que nos preocupa, pues ver si realmente es preocupante o no, ¿no? Y la A es de asimetría. El melanoma, a diferencia de los lunares normales, suele ser asimétrico. Los bordes del melanoma suelen ser más irregulares. La C es de color, suele tener múltiples tonalidades, a diferencia de los lunares normales que suelen tener solo una. El diámetro, los melanomas, pues como están en crecimiento, suelen alcanzar diámetros superiores a 6 milímetros, aunque esto como único criterio tampoco, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene lunares de más de 6 milímetros, ¿no? Pero lo importante es el conjunto, ¿no? Y luego la evolución, la E es de evolución, una lesión que está cambiando con el cambio con el tiempo nos debe alertar. Y luego realmente la más útil es la regla del patito feo. La regla del patito feo, que suena así como a cuento infantil, pero que es muy útil porque es identificar, porque todos tenemos lesiones en la piel, algunos más, otros menos, pero el melanoma entonces, ¿qué haces? ¿Analizas el ABCD de cada uno de las decenas de lesiones que tienes? ¿Te vuelves loco? No. El melanoma suele destacar, como ahora veréis en imágenes, suele destacar como un patito feo, es decir, como algo diferente al resto de lesiones que tú tienes, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues vemos un paciente que tiene múltiples lunares en la espalda, que te podrías poner a analizar el ABCD de cada uno, pero es que no hace falta, te está destacando ahí como una lesión diferente a todas las demás el melanoma, ¿no? En este otro paciente lo mismo, pues tiene muchas manchitas, muchos lunares por ahí, pero el melanoma es un patito feo, es una lesión que destaca. Otro en la pierna, también con muchas manchitas, pero el melanoma destaca, patito feo, incluso en estas espaldas que tienen muchas lesiones, muchas queratosis seborreicas, que son otro tipo de lesión, de tumor benigno de la piel, sin ninguna relevancia, pero el melanoma está ahí como algo diferente, el patito feo. Estas son claramente más grandes que el resto, pero en este, por ejemplo, que tiene lunares grandes, o tiene otros lunares grandes, ¿no? Pero este lo llama la atención, es diferente. El diferente, el patito feo, es el que nos debe alarmar, Y aquí otra imagen de patito feo. Esto es un melanoma en la pierna de un chico de 25 años y esta de una chica de 21 años. Esto era para recordar pues, la importancia, que no están exentos la gente joven, ni mucho menos, de desarrollar melanoma. Y bueno, pues una vez sabes reconocer el peligro, pues lo que he dicho antes, si lo sabes reconocer pero no te miras, no lo vas a ver. Entonces, ahí entra lo de la autoexploración, que por eso en la campaña esta de Euromelanoma, pues se dan estos folletos en los cuales pues, te dice pues, cómo explorarte, ¿no? El mirarte las distintas zonas del cuerpo y con lo de la luna llena, esa que dijeron hace unos años, que es la forma de acordarse, de una vez al mes, pues echarse un vistazo para ver si ves algo que te llame la atención, algún patito feo por ahí. ¿Vale? Y esto del euromelanoma, que lo he ido mencionando, lo menciono porque es que empieza ahora. El euromelanoma es
en junio, se hace todos los años y se cumple este año 25 años, ¿no? Hace 25 años que se hace esto. Es una campaña en la cual se nos incita a los dermatólogos a hacer lo que yo estoy haciendo aquí hoy, ¿no? El concienciar a la población sobre la importancia de la prevención. La campaña de este año pone esta imagen de una niña, ¿no? Que se transforma luego en una persona mayor con la cara dañada por el sol y con un patito feo ahí, que es un melanoma, e incide en esto en la niña para visualizar eso, ¿no? De que es fundamental proteger a los niños y a los adolescentes, porque al final los niños, los padres están encima, pero los adolescentes es cuando dejan de hacerte caso y no se protegen. Y entonces todas esas antes de los 18 años es lo que luego te va a dar los problemas después, ¿no? Entonces por eso se centra en esa población. Entonces esa es una cara de la campaña, que es la principal, ¿no? En la que más incidencia se hace, que es la prevención primaria. Luego, la campaña también incluye una parte de prevención secundaria, que es esta, ¿vale? La prevención secundaria, hace muchos años que aquí en Castellón no se hace. Este año se hace en forma, o sea, para la detección de patitos feos. En la campaña Euromelanoma, cualquier persona tiene la posibilidad de que una lesión que le preocupa sea valorada, ¿vale? Un patito feo que a uno le preocupe sea valorado. Entonces, esto es un QR que os lleva, luego lo volveré a poner, ¿no? a la web de Euromelanoma, y a esa web aparece esto, que estos son capturas de mi móvil, que lo estuve haciendo por enseñar cómo es. Entonces ahí pone solicitar cita. Entonces uno pulsa ahí. Aquí sale esto, que esto es para ignorar, porque esto es para sitios donde hay citas presenciales que luego se acaban enseguida. Lo que más va a haber, y en general en toda España, es la parte telemática, es decir, para la detección de patitos feos. Gente, esto es un cuestionario, te pide tus datos y más abajo te pregunta por qué, ¿no? Y al final, aquí hay una respuesta que es la de tengo una lesión que me preocupa, el patito feo, que es para lo que habrá este año aquí en Castellón Euromelanoma, ¿no? Si uno tiene una lesión que le preocupa, entra en la plataforma esta, marca esta opción, porque marcando esa opción y luego dándole ahí a aceptar y demás, validar el cuestionario, entonces te da esta opción de aquí, que es la cita telemática. La cita telemática está pensada y esta aparece solo para esto, para los patitos feos, ¿no? Una lesión que a mí me preocupa porque es diferente a las demás o porque me ha crecido o lo que sea. Entonces ahí pulsas ahí y entonces pues te asigna cita enseguida, porque hay citas telemáticas, hay muchísimas. Y entonces siguiente, y ya te pide añadir la fotografía, te da algunos consejos de cómo tomarla y ahí añades la fotografía y se te contestará, ¿no? Ahí todos los dermatólogos de España que estamos adheridos a la campaña, pues iremos recibiendo fotos e iremos seleccionando la opción, ¿no? frente a lo que vemos. La campaña también incluye unos trípticos, que son estos QRs, uno sobre prevención primaria y otro sobre prevención secundaria, que al final, si se descargan, pues, y que están en la web también, no hace falta el QR, en la web está de Euromelanoma, y que se resumen en esto que hemos visto antes, ¿no? La prevención primaria es cuando veas el sol, protégete, y la prevención secundaria es mírate de vez en cuando. Lo de una vez al mes es una buena rutina para, si tienes algo, detectarlo cuando estamos a tiempo, ¿no? Cuando la gráfica está en esa parte tan buena, la parte de arriba. Y eso es todo lo que os quería comentar. Muchas gracias. Charla, y creo que provechosa, que podemos sacar el máximo partido. Gracias. Simplemente obsequiarle con un detalle que representa a nuestro pueblo, para que tenga un recuerdo de su paso por esta ciudad. Qué guay, muchas gracias. ¿Podemos considerar que solo es debido al cambio climático, al ozono, a la polución? No. ¿Estamos diagnosticando más o estamos diagnosticando mal? Se están diagnosticando más. Lo de diagnosticar mal, eso ya es un debate de anatomía patológica, que se nota que el doctor Rollo es patólogo. Pero bueno, es un motivo de debate clásico. Una parte de sobrediagnóstico que se llama podría ser en los in situ y demás, pero realmente lo que estamos viendo es un reflejo actual de lo que ocurrió
con el sol hace 20, 30 años, ¿no? Porque al final el melanoma, como había dicho al principio, pues son esas quemaduras en aquel momento, las que décadas después se manifiestan. Entonces, ese incremento corresponde pues, a una sociedad en la que prima mucho el aspecto físico, ese aspecto físico se prima el bronceado frente al color claro. Entonces, ¿puede haber parte de esto? Puede haber, ¿no? También la gente consulta más, y entonces pues nosotros estamos diagnosticando más y más precozmente. De hecho, si uno mira las gráficas, la gráfica aquella que había puesto de Estados Unidos, lo bueno de esa gráfica es que la incidencia no deja de aumentar, pero la mortalidad está estable porque se detectan cada vez más pronto y encima cuando se detectan tarde tenemos cada vez más opciones terapéuticas, ¿no? Pero bueno, hay un mix de cosas, pero desde luego los hábitos que hubo hace 20, 30 años con el sol, pues es lo que ahora estamos viendo. Y lo que dice esta campaña de este año de Euromelanoma, que dice, se prevé que los casos aumenten otro 40% en los próximos 25 años. ¿Y por qué dicen esto? Pues porque si no se hace nada se prevé eso, pero estamos a tiempo de hacer algo, ¿no? Entonces es lo que se intenta promover, esa prevención primaria del melanoma. Decía el doctor, tienen muchos compromisos, ha hecho un gran esfuerzo en venir, y simplemente quería públicamente agradecerle la charla y la asistencia a nuestra asociación para poder explicarnos sobre todo el tema de la prevención. Creo que esto último que has dicho es muy interesante, que una forma de vida en relación a esta, bueno, también al cáncer, hábitos alimentarios y demás hay, pero precisamente ahora con el tema del sol creo que es muy interesante lo que has dicho de que una forma de vida anterior nos ha llevado a una serie de consecuencias a diagnosticar unas casos de melanoma. Así es. Bueno, y muchas gracias a vosotros por invitarme, ¿eh? Yo encantado. Muchas gracias y esperamos contar contigo en alguna otra ocasión. Muy bien. Pues buenas tardes.